Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, ¿eres de los que dicen y no hacen? Porque a veces sucede eso, amigos, que pretendemos construir la vida con palabras, con opiniones, con dichos, con criterios, y por supuesto que ser criterioso es importante en esta vida y en este mundo, pero tampoco es que solo a base de conversación y a base de palabras vamos a poder construir vida y escribir una historia que valga la pena y tenga sentido. Sucede entonces que hay mucha gente que lo dice muy bien, pero lo practica muy mal. Es decir, tienen una capacidad posiblemente de articular bien su voz y sus palabras, pero no necesariamente tienen la disciplina como para acompañar esas opiniones y criterios con actuaciones consistentes y disciplinadas. Eso les convierte a estas personas en gente que dice pero no hace, y este es precisamente nuestro tema. ¿Eres de los que dicen y no hacen? Atención a lo que dice el libro de los Proverbios en la Biblia, capítulo 14, versículo 23. En toda labor hay fruto. Aquí ya se acaban los misterios. No es de ver nuestros resultados de vida, nuestros frutos, solo bajo la óptica de cosas misteriosas espirituales. Mire lo que está diciendo, y lo dice de manera tajante. En toda labor hay fruto. Mas, y hace el contraste, el hablar y no hacer, que es nuestro tema, el hablar y no hacer empobrece. Está diciendo aquí como base que en toda labor, en todo accionar hay fruto, y pone un solo factor que puede condicionar ese buen fruto, y es lo que ya hemos leído, el hablar y no hacer. Porque el hablar y no hacer, según esta escritura, lleva directamente a la pobreza, sea un individuo, sea una familia, sea una empresa, sea una iglesia y ministerio, sea una nación, donde hay solo bla, bla, bla y muy poco hacer bien de manera consistente y disciplinada. Ahí lo que va a suceder es una pobreza crónica. Entonces, esto directamente ataca nuestro tema de los que vamos a ser de los que dicen o no hacen, o de los que realmente acompañan cualquier opinión, cualquier criterio, cualquier convicción con acciones bien llevadas a cabo. Esto rompe esa idea que tienen muchos que con solo confesar una buena palabra, con eso basta para que el fruto aparezca. Sí y no. Sí, en el sentido de que hay preciosas promesas de Dios que al apropiarlas y declararlas en nuestra vida y actividad diaria, pues son como abono a nuestra tierra, y no en el sentido que Dios no va a bendecir a una persona inconsistente. Dios no va a bendecir a una persona poco diligente, una persona sin disciplina. No puede ser. ¿Qué es lo que dice un autor neotestamentario? Que una persona que es inconsistente, inconstante en sus caminos, así se le llamó, es decir, falto de diligencia, esa persona es como alguien que va llevado de un lado al otro por las olas del mar, y dice como sentencia: no piense tal persona que recibirá bendición alguna de parte del Señor. Entonces, claro, Dios bendice de manera especial al que está comprometido con el buen y bien hacer. Pues
Dejando por lo pronto el texto bíblico, volveremos en unos minutos más a él. Hablemos de la descripción de la persona que dice y no hace. Describamos a esta persona como para poder, amigos, no señalar ni diagnosticar a otros, sino para vernos en el espejo y llegar a alguna conclusión, si es que somos nosotros tal persona, como para sacudirnos eso en términos de actitudes y en términos de acción también, y poder rectificar nuestro camino. Pues bien, descripción del que dice y no hace. Primer rasgo descriptivo, es solo alguien discursivo. Es discurso, es esa persona solo palabras. Palabras bien dichas posiblemente, palabras bien articuladas posiblemente, palabras veraces posiblemente. Es decir, ¿qué es lo que estoy afirmando? Que tú puedes decirlo correctamente tal y como es, de una manera veraz, correcta, pero si no lo acompañas con tus acciones, unas acciones que vayan íntimamente ligadas con lo que dices, pues se quedó solo en discurso. Hay padres y madres de familia que se quedaron en el discurso, lo dicen bien y bonito, pero ellos no dieron nunca el ejemplo a los hijos. Hay pastores que lo pueden decir muy bonito, pero algo está faltando en la consistencia de sus acciones y entonces eso bonito y bien dicho no produce mayores resultados. Es que esto, amigos, puede pasar en tantos distintos ámbitos. Una empresa donde hay un buen gerente, donde lo dice muy bien, pero lo practica muy mal. Y si hablamos, por ejemplo, de líderes a nivel, no sé, de gobierno, de política, de igual manera. Es que esto no, la vida, amigos, no es cosa de discurso. La vida no es solamente de decirlo, por bien que sea dicho, no es suficiente. Y la persona que se vuelve así, discursiva, muy florida en su lenguaje, con mucho verbo, con mucha capacidad de expresar, de plantear, incluso de evaluar situaciones, pero si es solo discurso y si es solo palabras, eso no va a producir crecimiento, eso no va a producir avance, eso no va a producir progreso, eso no va a producir riqueza. Entonces, este es el primer rasgo distintivo y descriptivo de quien dice y no hace. Es solamente alguien discursivo. Segundo rasgo característico, la persona que dice y no hace es solamente un teórico más. Los teóricos son por lo general gente muy inteligente, gente muy capaz intelectualmente hablando. Y por supuesto el intelecto y la intelectualidad es el motor que mueve a la humanidad, pero, si solo es intelectualidad sin el otro combustible o el otro motor que acompañe, como son las acciones, pues lo teórico se queda solamente en eso. Teoría. La teoría puede estar describiendo muy bien, por ejemplo, cómo resolver un problema. Pero la teoría por sí sola no será suficiente, aunque esté bien fundamentada. Les pongo un ejemplo. José le plantea una teoría al faraón en Egipto, que de los años que vienen de abundancia para luego seguir unos años de escasez en Egipto, si de esos años en abundancia se saca una especie de impuesto a todo lo que se cultive en el campo de una proporción importante, un quinto de la tierra, y eso se va almacenando, servirá para no solo sobrevivir los años de vacas flacas que vendrán, pero también para hacer buenos negocios con las naciones alrededor de ellos. La teoría está perfectamente bien planteada. Eso es un esquema formidable.
máxime que viene por inspiración divina. Pero el faraón, que también es inteligente, se da cuenta que el plan es bueno, pero si él no tiene un buen ejecutor, ese plan quedará en la nada. Entonces le dice a sus gentes que le acompañan en las decisiones, pues si de la boca de este hombre salió este planteamiento, nadie mejor que él para llevarlo a cabo. Y elevó a José a una posición de honor para manejar todo el proyecto tal como José lo hizo. Es porque cuando es solo teoría, por buena que sea, no es suficiente y no tendrá buen resultado. Así es que el que dice y no hace es solamente un teórico más si no acompaña su teoría con acciones bien eslabonadas y bien articuladas. En tercer lugar, la persona que dice y no hace es también le voy a llamar ideólogo de cafetín. ¿Qué quiero decir con esto? Esos que cambian el mundo, sentados con sus amigos tomando un café. ¿Cuántos cristianos he visto yo reformadores de cafetín? Se sientan, lo dice muy bien, hacen una evaluación de las iglesias, de los pastores, de los mensajes, de los programas, de las dinámicas. Y lo curioso es que estos ideólogos de cafetín nunca han pastoreado una iglesia y si lo hicieron, resultaron ser un fracaso. Mire qué bonito evaluar el trabajo de otros y sin tener el soporte de un trabajo propio bien realizado. Para mí que los que deben establecer evaluaciones y hacer aportes para el crecimiento de la obra de Dios son personas que deben tener, y debe ser algo exigido por parte del público, deben tener como respaldo un trabajo bien llevado a cabo y con suficientes buenos y magníficos resultados. De lo contrario, solo serán ideólogos de cafetín, o quizá debo decir teólogos de cafetín. No, esto es tan serio, amigos. El mundo no se resuelve y el mundo no avanza a base de gente que esté cómodamente sentada diciendo cómo el mundo debe cambiar y qué es lo que hay que corregir. Si hay algo que corregir, comienza a corregirlo tú, en tu propio mundo, en tu propio escenario de vida, y entonces esa experiencia te va a granjear la posibilidad de poder decirles a otros cómo mejorar. Pero hombre, si solamente es pura ideología, pues claro que las ideologías son importantes, son parte de cómo nosotros los humanos vivimos, pero ideologías a solas solo pueden ser palabras que se lleva el viento. ¿Te das cuenta cuántas cosas bien dichas y correctas, por ejemplo, les habrás dicho a tus hijos y crecieron como árbol torcido? Porque tener una ideología correcta, pero no tener el soporte de un gran ejemplo de fondo, eso deja las palabras totalmente carentes de poder. Y finalmente, ¿cómo describimos a la persona que dice y no hace? Es una persona cuya actividad básicamente es verbalizar ideas, nada más, verbalizar ideas. Hay personas muy buenas verbalizando ideas. Hay gente que todo lo que lee se le queda. Hay gente que todo lo que oye se le queda, todo lo que ven se le queda. Qué bueno, yo quisiera tener esas cualidades, son muy importantes. Pero solamente verbalizar ideas tampoco es suficiente. Es que lo que más construye son acciones. Uno puede tener una idea básica y llevada bien a la práctica puede generar gran progreso, avance, riqueza. Y una super idea de colonizar otros planetas, una súper gran idea con un hombre un poco perezoso, demasiado pasivo, aunque tenga una gran idea, por ejemplo, cómo hacer un negocio bueno. ¿Cuántas personas encontraron la fórmula para hacer un buen negocio?
pero no encontraron la fórmula cómo ellos llevarlo a la práctica, cómo ellos convertir esa idea en un accionar que generó buenos resultados. Porque de aquí, de la cabeza, aquí a la acción, hay bastante camino que recorrer. La acción requiere disciplina, la acción requiere compromiso, la acción requiere perseverancia, etc. Pero volvamos al texto bíblico de inicio, Proverbios capítulo 14, versículo 23. En toda labor hay fruto. Ese es ¿cómo pudiéramos llamarlo? Esta es una declaración absoluta. Más el hablar y no hacer, que eso puede ser una terrible sentencia según la persona que lo esté viviendo en un sentido o en otro. Mas el hablar y no hacer empobrece. Da una de las razones y una de las causas de la pobreza entre nosotros los humanos. Decir mucho y hacer poco. Pues eso hace una referencia directa a la persona que dice y no hace. ¿Y cómo es esa persona? La hemos descrito. 1, es alguien solamente discursivo. 2, es alguien solamente un teórico más. 3, es un ideólogo o un teólogo según el caso de cafetín, de platiquita, de tertulia. Y finalmente su actividad básicamente es verbalizar ideas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Eres de los que dicen y no hacen? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.